Estamos en nuestro segmento Al Día con la Ciudadanía, amigos oyentes, y qué gusto contar con la presencia del doctor Benjamín Fiallos. Es experto, especialista en área de Derecho Laboral y Civil. Miren que el debate sobre las reformas laborales se vuelve cada vez más intenso en nuestro país. Todos los días hablamos de estas reformas, de estas tres reformas laborales que se ha mencionado desde el Ministerio de Trabajo y también las organizaciones sindicales, que muchas de ellas no están de acuerdo, y hay conflictos sobre este particular, si están de acuerdo o no con esta jornada de 40 horas a la semana que puede extenderse hasta los días sábados. Y para explicarnos de ello y sobre todo este derecho laboral que tenemos todos los ecuatorianos cuando entregamos nuestra mano de obra, está con nosotros el doctor Benjamín Fiallos. Qué gusto, doctor, tenerlo acá. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad también. En efecto, el tema de las reformas laborales siempre ha sido un asunto un poco controversial, porque hay dos partes principales, los empresarios por un lado y los trabajadores por otro, que tienen intereses a veces confrontativos. Pero no obstante, hay que tener en claro que uno no puede vivir sin el otro. Si no hay una empresa solvente que pueda dar trabajo, tampoco puede haber trabajadores. Pero desde este punto de vista, ¿qué es lo que se ha logrado a través de estas sugerencias de reformas laborales que ya salieron el 24 de mayo en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios del Ministerio de Trabajo? Pues lo que se ha logrado es llegar a un consenso de 3 puntos principales. Uno, las nuevas jornadas de trabajo, que como usted bien ya lo ha mencionado, no se altera sobre las 40 horas semanales, porque eso sería una regresión a derechos que están conquistados desde algunos años y están en normas constitucionales e internacionales inclusive. Pero esta jornada de 40 horas se lo puede flexibilizar en los días que pueden ser menos de 5 días a la semana, como estamos acostumbrados, o más de 5 días a la semana. Y de ello vamos a hablar, doctor, porque en muchas entidades ya lo hacen, y esto sin perjuicio del empleado. Tenemos llamadas telefónicas ya, porque estábamos hablando sobre derecho laboral en esta mañana. Por favor, doctor, para que responda a las inquietudes que tiene nuestra comunidad, que se comunica a través del 2548-629, 2544-869. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Felicitaciones primeramente a la Radio Día por programa tan bueno que nos ayuda a llevar y a saber sobre los asuntos legales. Muchas gracias, doctor, por estar ahí complaciendo nuestras preguntas. Quiero hacerle la siguiente pregunta, por favor. Mire, yo quiero saber si es que en mi trabajo las 40 horas me van a permitir que yo me organice de acuerdo a lo que a mí mis necesidades me permitan, o es que me van a obligar en la empresa a que yo cumpla las 40 horas de la forma que la empresa desea. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias a usted, doctor. Bueno, en la actualidad las 40 horas se componen de 8 horas diarias por 5 días a la semana, de lunes a viernes. Pero la reforma que se sugiere es de que estas 40 horas puedan ser flexibilizadas a más días o menos días de conformidad a los requerimientos de la empresa, no del trabajador. Es decir, que si tenemos una empresa que, por ejemplo, necesita producir, se me ocurre a mí, en 3 o 4 días a la semana, y puede utilizar 10 o 12 horas diarias, puede utilizar al trabajador esas 40 horas, pudiendo contratar otro personal adicional para trabajar 6 u 8 días a la semana y producir 80 horas diarias. Entonces, la pregunta concreta, la respuesta sería que realmente es atribución de la parte empleadora. Es la que dispone el horario, la que digamos dispone la jornada de trabajo, pero no, respetando los criterios. Claro que sí, pueden llegar a un acuerdo, doctor. Por supuesto. De hecho, uno de los requisitos para este tipo de jornadas de trabajo, por ejemplo, es de que se llegue a un acuerdo firmado o escrito que el Ministerio de Trabajo va a estar siempre supervigilando. El 2548-629 habilitado, amigos oyentes, o también usted puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp 098-2039-171, 098-2039-171. Doctor, acá tenemos ya también un pedido y dice, ¿qué hacer al respecto? Mi empleador me exige que trabaje en muchas ocasiones más de las 40 horas y no recibo ninguna remuneración aparte. ¿Qué es lo que debo hacer, doctor? Bueno, en este caso lo que hay es una violación al principio del derecho de mayor trabajo y mayor pago.
Es decir, que si bien se puede pedir por la parte empleadora un trabajo que exceda de las 40 horas, eso es lo que se denomina por la ley horas extraordinarias o suplementarias, que deben ser pagadas con los recargos legales. Si es que no se está pagando, se puede hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo o inclusive una demanda laboral. Acá nos pregunta también desde Cuenca, muchísimas gracias a quienes nos escriben ya al 098-2039-171. Dice, ¿es verdad, doctor, que de pronto si yo trabajo antes de las 8 de la mañana, eso es 2 horas laborables, y pasado las 18 horas, eso es 2 horas laborables? No sé si la pregunta se concreta a decir que está trabajando horas extraordinarias, es decir, fuera del horario. El horario habitual es de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pero cuando se trabajan horas adicionales, las que se conocen como suplementarias, es decir, que pasan el horario normal dentro de los días de la semana, deben ser pagadas con cierto recargo. Si trabaja antes de las 8 de la mañana, doctor. Hasta las 6 de la mañana podrían trabajar guardias de seguridad o personas que trabajan en sectores de salud, por ejemplo. Estas personas tienen que ser pagadas con los recargos, es decir, 100% por la hora adicional, hasta las 6 de la mañana, es decir, en la madrugada. Ahora, pasado igual las 7 de la noche también tienen el recargo. Los sábados y domingos también depende del horario en el que trabajen. Esto es para negocios que tienen atención extraordinaria en sus actividades normales. Aquí no llegan al momento, en la actualidad, no se llega a acuerdos. Si yo trabajo de 6 y tengo que cumplir 8 horas, puedo hacerlo desde las 6 de la mañana en adelante, o puedo llegar a un acuerdo en que debo cumplir mis 8 horas pasado desde las 5 de la tarde en adelante. ¿Puedo hacer eso, doctor? Correcto. El Ministerio de Trabajo de todas maneras exige ciertos permisos para horas nocturnas, por ejemplo. Restaurantes que atienden hasta las 12 de la noche. Entonces hay que obtener esos permisos de horas nocturnas. Pero lo que aquí es importante recalcar es que todo tiene que ser consensuado porque es una relación de trabajo que se inicia mediante un acuerdo entre las dos partes, no puede ser exigible. Pero cuando el acuerdo ya existe, si es que se trabaja en esas horas suplementarias o extraordinarias, deben ser pagadas conforme a la ley con los recargos que establece la misma. Sí, entonces eso hay que tomar muy en cuenta, sobre todo. Estamos hablando sobre, amigos oyentes, los derechos laborales y sobre todo estas reformas que se ha hablado en los últimos días, y estábamos en ello justamente, doctor, cuando mencionábamos de las 40 horas. Sí, pero hay que tener en cuenta otro punto importante de estas reformas laborales es la modalidad del contrato para emprendimiento, que es un tema muy interesante. Es decir, que en la actualidad tenemos nosotros el tema de la estabilidad desde el inicio con la salvedad de los 90 días de prueba. Pero pasado el día 91 ya el trabajador está a tiempo indefinido y la única forma de terminación de la relación de trabajo es con una indemnización que es bastante fuerte. Entonces lo que se sugiere es de que las personas que han iniciado un emprendimiento puedan tener hasta 3 años a una persona y justificar que si el emprendimiento no funciona no hay esa estabilidad laboral que se genera ahora desde el inicio. Hasta 3 años. ¿Qué pasa antes si es despedido antes de los 3 años? La idea sería que en el evento de que el negocio de emprendimiento no funcione y así se justifique, esta persona sufra también, el trabajador me refiero, sufra también esta suerte de poder no llegar a tener una estabilidad laboral como la que tiene actualmente. Bueno, esto también, por precautelar la seguridad de quién está invirtiendo en el emprendimiento, doctor. Sí, el Ecuador es un país que se caracteriza por tener muy altos índices de emprendimiento, pero el 95% de ellos fracasan antes del primer año, precisamente por estas circunstancias un poco fuertes y duras del Código del Trabajo. Buenos días, le escuchamos. Adelante con su pregunta. Sí, yo primero quiero felicitar por el programa y mi consulta es, yo tengo una empleada puertas adentro y no sé qué tipo de contrato tengo que realizar para evitar que luego ella vaya a demandarme por horas extras o algo así, porque ella trabaja convivir conmigo, yo le doy la vivienda, la alimentación, pero empieza a trabajar desde las 6 de la mañana y se retira a descansar a las 7 de la noche, entonces tengo miedo de que en el futuro, por ese tipo de contrato que ella maneja conmigo, pueda demandar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, tanto en las normas vigentes en la actualidad, cuanto en las sugeridas para las reformas que salió del Consejo de Trabajo, no se altera el tema de las 40 horas semanales.
Y las horas que se trabajen adicionalmente tienen que ser compensadas con los pagos extraordinarios que establece el Código del Trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien que trabaja, como dice en este caso, puerta adentro? De 6 de la mañana a 7 de la noche. O con las personas que trabajan cuidando, qué sé yo, una casa y que duermen allí mismo. Es decir, hay un matiz muy difícil de definir entre cuándo terminó su jornada laboral y cuándo sigue existiendo. Hay casos extremos en los que estas personas han logrado sacar parte inclusive de la propiedad o indemnizaciones sumamente cuantiosas. Lo que hay que tener en claro es un acuerdo por escrito, obviamente se sugiere eso, porque si no se hace un acuerdo por escrito tampoco hablamos de los 90 días de prueba, por ejemplo, y hablaríamos de que desde el primer día existe ya estabilidad, es decir que el momento que se termina la relación de trabajo tiene que indemnizarse con una fuerte suma de dinero. Entonces debería ponerse por escrito exactamente el horario y las horas adicionales, las que excedan de las 40 horas o sean nocturnas o extraordinarias, deben pagarse con los recargos de la ley. Muchísimas gracias a nuestra amiga oyente, el 2548-629, 2544-869, habilitados a esta hora para que usted también pueda conversar con el doctor Benjamín Fiallos, que nos acompaña el día de hoy hablando sobre derecho laboral. O también puede escribirnos al 098-2039-171. Buenos días, le escuchamos, adelante con su pregunta. Licenciada Martita, buenos días. Una pregunta concreta para el señor. Cuando uno es empleado y los señores de recursos humanos le dicen, usted no puede trabajar sobre tiempo, pero el jefe inmediato le dice, después de las 8 horas, usted tiene que quedarse conmigo por 2, 3 horas más, pero ya no, esas horas no me reconocen como sobre tiempo. ¿Qué se puede hacer ahí? Esa es una evidente violación a la ley. Las horas extraordinarias o suplementarias, horas extras que se les llama por lo general, deberían estar por escrito o deberían justificarse en las asistencias o registros de asistencia. Si en este caso hay órdenes superiores diversas, se debe justificar que se ha trabajado y esas horas deben ser necesariamente pagadas. Si no es así, se debe recurrir a los mecanismos legales. Una acción judicial laboral en la actualidad, afortunadamente es bastante simple, bastante corta, hablamos de 4 o 5 meses aproximadamente versus 2 o 4 o 6 o 5 años que antes duraba en primera instancia. Entonces realmente no es tan complejo el tema, pero sí traería seguramente consecuencias de venir un poco a menos la relación de trabajo. Habría que más bien hablar claramente, dejar las reglas en claro, porque como vuelvo y repito, es una situación de consenso, de mutuo acuerdo entre las partes. El 2548-629, 2544-869, habilitados. O escríbanos al 098-2039-171. Acá dice, doctor, yo soy guardia de seguridad y trabajo siempre la jornada nocturna. Aquí, ¿me deben pagar algo más en mi remuneración? Por supuesto, en el tema de los guardias de seguridad que generalmente hacen jornadas de 12 horas y a veces incluso doblan los horarios, lo que llega a ser hasta inhumano, pero de todas maneras nadie puede pagar menos del mínimo por las 40 horas, es decir, las 8 horas diarias, y si esas horas se exceden, insisto, deben ser necesariamente pagadas con los recargos que establece la ley. Si no se lo hace así, si el trabajador decide aguantar y no reclamar, pues ya es un problema de él. Pero tiene el derecho de reclamar y que se le paguen esas horas con los recargos legales. Buenos días, le escuchamos. Adelante con su pregunta. Usted puede marcarnos al 2548-629, 2544-869. Habilitado este instante. Acá tenemos otra pregunta. Doctor, nos menciona, dice, yo tengo una empleada que trabaja de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pero me exige que le pague cada 15 días una jornada completa. ¿Qué hago, doctor? Bueno, aquí se llamaría... Antes de ello, sí, doctor, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Tenemos un inconveniente. Usted puede comunicarse al 2548-629 o escribirnos, más fácil, 098-2039-171. La pregunta que nos hacía la señora. ¿Tenemos la llamada? Muchísimas gracias. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, buenos días, doctor. Quisiera hacer una consulta. A ver, yo trabajo casi por 23 años en una agencia de viajes. Y mi jefa me dice que mi trabajo es de responsabilidad y que pasada las 6 de la tarde me tengo que quedar hasta terminar mi trabajo. Hasta que... Y obviamente no me paga las horas extras porque me dice que es un trabajo de responsabilidad.
Entonces quisiera saber cómo debo proceder y obviamente como ya tengo tanto tiempo, pues se ha hecho un hábito, ¿no? Gracias a usted, el 2544-869 habilitado. Hay que hacer al respecto, doctor. Excelente pregunta. El Código del Trabajo establece que en el caso de las funciones, más que de responsabilidad, de confianza con el empleador, en realidad no se paguen horas extras. Pero esto, por ejemplo, es para el caso de un subgerente, por ejemplo, que tiene que trabajar de la mano con el gerente o que puede tener una especie de horario relativamente libre. Es decir, puede llegar, trabajar a sus anchas tranquilamente y excederse de esas 8 horas que establece la ley, sin necesidad de que en ese caso se paguen horas extraordinarias. Hay que tener en claro cuáles son las actividades de confianza. En el ejemplo que le di, hablamos de una persona que haga labores de representación del propietario o gerente general de una empresa. No sé si el caso de la persona que consulta sea ese, pero si existe una injusticia debería reclamar. Igual, al tener 23 años tiene ya derecho a una jubilación parcial, inclusive, a cargo del empleador, lo cual dicen que también se reformará, pero al momento se encuentra todavía vigente la jubilación patronal, además de la del IES, que es independiente. Claro que sí. Buenos días. Tenemos varias llamadas telefónicas. Buenos días. Le escuchamos con su pregunta. Adelante, le escuchamos. Tenemos la llamada. Buenos días. Adelante. Sí, muy buenos días. Doctor, llamo la gentileza. Mire, ¿qué pasa con las personas que trabajamos dentro del periodo de trabajo y somos profesores universitarios y trabajamos en la noche? La hora normalmente va de 6:30 a 10:30 de la noche. ¿Esas horas son consideradas con dobles o normalmente como una hora común y corriente? Gracias. A ver, todo trabajo que se haga fuera de las horas ordinarias tiene que pagarse con el recargo legal. Es decir, que si una persona trabaja, solamente entra a trabajar 7 de la noche y termina a las 10 de la noche, obviamente el valor de la hora no será el normal, el valor que tiene una persona que trabaja en el horario diurno, sino que tiene que ser pagada con el recargo legal. La mayor parte, pero, de docentes universitarios, que es posible que no sea el caso de la persona que consultó, generalmente trabaja con facturas, es decir, por servicios profesionales y no con relación de trabajo. En ese caso ya hablamos de otro sistema, de un sistema de contratación civil, no laboral, por lo tanto no tendría los recargos. Pero si es que está bajo rol de pagos, bajo nómina, si es que es empleado afiliado al IES, tendría que cobrar con los recargos que establece la ley. Muchísimas gracias. 2548-629, 2544-869. Estaba una pregunta pendiente, doctor, que la señora nos mencionaba. Acá nos escribe y dice, tengo una empleada que entra a las 10 de la mañana y sale a las 2 de la tarde, pero me exige que lo pague y lo cancele totalmente sus saberes. Eso es lo que el Ministerio de Trabajo denomina tiempo parcial permanente, es decir, que trabaja todo el tiempo, pero no las 8 horas. No sé si trabaja 20 por semana, 4 diarias, bueno, en todo caso, lo que ella debe cobrar simplemente es no menos del tiempo que ella trabaja. Es decir, supongamos que trabaje 20 horas semanales, debería cobrar la mitad del sueldo básico unificado, porque nadie puede cobrar menos. No puede exigirle cobrar más, salvo que las partes así se hayan puesto de acuerdo. ¿Y también el Seguro Social, doctor? La afiliación al IES, aquí hay un pequeño detalle. El IES no permite afiliar por menos del sueldo básico. Lo que se debe hacer es poner que se ha trabajado 15 días al mes. De esa manera usted le coloca por la mitad del sueldo. Bueno, el 2548-629 habilitado. Estamos por concluir nuestra programación, pero también nos gustaría conocer estos 3 aspectos que estábamos mencionando, doctor. Sí, habíamos mencionado el 1, la reforma de las jornadas de trabajo, que no se alteran las 40 horas, pero que pueden ser modificadas entre 3, 4 o 5 o 6 días a la semana. En segundo lugar, el contrato para emprendimiento, que no genera estabilidad desde el primer día ni a partir del día 90, como está en la actualidad. Es decir, que una persona podría estar sin indemnización o sin estabilidad aún hasta luego de 3 años si es que el emprendimiento no funciona. Y finalmente, la eliminación del recargo a contratos eventuales o de temporada, que antes se pagaba con un extra del 35% a la hora, precisamente para compensar, en teoría, a las personas que trabajaban con cierta estabilidad. Entonces ahora se flexibiliza, se elimina ese recargo del 35% para que precisamente las áreas como el área textil, call center, agrícola, turismo, etcétera, puedan contratar personal por esas temporadas necesarias sin tener recargos y poder activar la producción nacional, que es lo que se requiere. Hay una idea central aquí, la idea es la de generación de trabajo, y esto tiene una consecuencia lógica. A mayor productividad,
hay más competitividad, mayor demanda y pues más trabajo. Ese es el sentido lógico por el cual se sugieren estas normas a la Asamblea, por supuesto. Doctor, tenemos una pregunta y dice, doctor, yo puedo trabajar en 2 sitios, un privado y un público, no tengo ningún inconveniente en ese aspecto. La mayor parte de servidores públicos están prohibidos de ejercer otro tipo de actividades, la mayor parte. De todas maneras, por ejemplo, la docencia universitaria es permitida para cualquier servidor público o funcionario, incluso judicial. Habría que ver si es que dentro del servicio público de esta persona no se impide el trabajo privado en horas adicionales que no le afecten. Pero podría trabajar legítimamente. La Constitución de la República permite el libre desenvolvimiento en el trabajo, salvo que el contrato público que tiene esta persona le impida, por supuesto, ejercer algún otro tipo de actividad. Doctor, tengo 35 años de trabajo en una institución, pero me faltan la edad para jubilarme. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Debo cumplir los 60 años? Esto, bueno, no está precisamente en el Código del Trabajo, está en la Ley de Seguro Social Obligatorio, es otra cosa. No obstante, lo que se puede hacer es simplemente compensar, si es que ya termina su trabajo y aún no cumple los años para la aportación de jubilación, compensar voluntariamente, por ejemplo, o terminar con otro trabajo. En caso contrario, cumplir sus 60 años. Tiene que cumplir. Claro así que está sí, la ley esa en el momento, sí. es una ley. Sí. Vamos a concluir, doctor, muchísimas gracias a usted. Algo que nos tenga que decir a toda nuestra comunidad, a toda la ciudadanía que nos escucha. Sí, realmente a veces uno cree que hay un retroceso en los derechos adquiridos de los trabajadores, pero estamos viendo cómo está el movimiento económico del país en la actualidad. Y si bien es cierto, hay ciertas acciones que el Fondo Monetario Internacional ha sugerido para poder reactivar la economía, yo creo que los cambios, si bien es cierto, cuestan, pero hay que tratar de acostumbrarnos. Son unos cambios muy positivos. Yo, como abogado defensor de muchos trabajadores, considero que realmente esto va a poder permitir activar la economía del país y, lejos de afectar los derechos, va a permitir que la gran mayoría de personas que se insertan al mercado laboral tengan un trabajo pleno y no un subempleo o desempleo como en la actualidad existe. Doctor, ¿cuáles los problemas que más enfrentan los trabajadores en nuestra sociedad? Lo principal, falta de pago, recorte de personal, despidos intempestivos ilegales, enfrentan a la dificultad de iniciar una acción judicial sin pruebas. La parte empleadora tiene un poco de ventaja en ese aspecto. Pero como les decía hace un momento, las acciones judiciales se han apresurado bastante en cuanto a su trámite. Una acción judicial no dura más de unos 4 o 5 meses en primera instancia. El Ministerio del Trabajo también ha tratado de hacer lo suyo, no obstante tiene mucha limitación. Un inspector de trabajo no puede mandar a pagar absolutamente nada, salvo multas que tampoco se entregan al trabajador. Entonces el consejo sería tratar de reclamar lo que creen que no es justo. Eso es lo que permite sanear o elevar un criterio social. Así rápidamente, doctor, para no quedarnos con esta pregunta que nos hacen sobre, dice... Acá tengo muchos problemas en mi trabajo, acoso laboral. Es un tema nuevo, lo que se denomina el moving laboral. Está incluido actualmente como una de las causales para que el trabajador pida visto bueno en contra de su empleador y pueda salir con la indemnización como si hubiera sido despedido. No obstante, es un asunto bastante subjetivo. Lo que deberíamos tratar es de tener pruebas de eso. Ahora se permite que los mensajes de datos, videos, filmaciones, etcétera, también se valoren como prueba. Si eso se llega a probar, el trabajador que solicite visto bueno tendrá derecho a la indemnización como si hubiera sido despedido, es decir, un sueldo por año con un mínimo de 3 sueldos. ¿Esto también es sujeto a un juicio? Sí, por supuesto, tiene que ser probado en un juicio, pero debe tramitarse inicialmente en la Inspectoría de Trabajo, un trámite administrativo cuya resolución no es vinculante. Tiene que ser observada por un juez de trabajo. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente a usted, doctor, por haber compartido con nosotros esta mañana. A usted muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable. El doctor Benjamín Fiallos estuvo con nosotros en nuestro segmento Al Día con la Ciudadanía, especialista en esta área de derecho laboral y civil, amigos oyentes, absorbiendo todos estos problemas que usted puede enfrentar en este ámbito laboral. A ustedes, muchas gracias por su amable sintonía. Continúen con nosotros, que luego está ya Gaceta Deportiva. Buenos días. Hasta pronto.